Historia de la psicología. Módulo 2. Punto 2. 2. La psicología científica alemana. 2.1. La psicología de Wundt. Wundt es considerado como el fundador de la psicología experimental. Y cuando se le da este apelativo, se quiere decir que fue él quien más promovió la idea de la psicología como una ciencia independiente. Wilhelm Wundt escribió su primera obra de carácter psicológico en 1862, con el título Contribuciones a una teoría de la percepción sensorial. Allí hablaba de un incipiente proyecto de psicología experimental. Al año siguiente publicó su segunda obra psicológica, Lecciones sobre el alma humana y animal. Como el título indica, son una especie de recopilación de sus lecciones sobre psicología. Pero fue su manual Principios de Psicología Filosófica, 1873-1874, el que sentó las bases programáticas y fundacionales de la nueva disciplina. Repetimos, fue su manual Principios de Psicología Fisiológica el que sentó las bases programáticas y fundacionales de la nueva disciplina. En sus principios, Wundt divide la nueva psicología en psicología experimental y psicología colectiva o de los pueblos, siendo la primera la que estudia los procesos inferiores, o sea, la experiencia inmediata que nos llega a través de la percepción sensorial, y la segunda la que estudia los procesos superiores. Con los años, Wundt perfilará mejor la división de la psicología general, determinando también dos clases, como había hecho inicialmente en su libro fundacional, una psicología individual y una psicología comparada. La psicología individual estudiaba los procesos inferiores como la sensación, los sentimientos y la voluntad. La psicología comparada se dedicaba al estudio del desarrollo de la mente. El objeto de la psicología podía ser especificado como el estudio de la experiencia inmediata, o sea, las experiencias de los sujetos comunicadas directamente por ellos mismos sin ningún tipo de abstracción o reflexión. La psicología que proponía Wundt no se ocupaba del alma, era empírica y no metafísica, y debía desarrollarse al margen de ésta. La metafísica es el estudio del ser humano. Wundt entendía por experiencia fenómenos tales como las sensaciones, las percepciones y los sentimientos. El decidirse por un objeto de estudio de este calibre tenía ventajas, dado que le permitía eludir un asunto complejo, el de la naturaleza del alma y sus relaciones con el cuerpo. La tarea general de la psicología experimental se concretaba, según Wundt, en los siguientes puntos. Debe analizar el contenido de nuestra conciencia en sus elementos constituyentes. Debe estudiar las características cualitativas y cuantitativas de estos elementos. Debe determinar de forma exacta las relaciones de coexistencia y sucesión de los mismos. Determinar de forma exacta las relaciones de coexistencia y sucesión de los mismos. Esta concepción la tomó del empirismo y asociacionismo británico. Lo mismo que los físicos habían analizado la materia reduciéndola a átomos, y los anatomistas habían analizado los sistemas vitales reduciéndolos a células, Wundt decidió que los psicólogos debían analizar la mente reduciéndola a las sensaciones y sentimientos elementales que la constituyen. Debemos corregir la idea, sin embargo, de que Wundt entienda la conciencia en los términos del clásico empirismo, donde las ideas
como recordaréis, eran elementos internos procedentes de la sensación que iban asociándose de una forma ciertamente azarosa por contigüidad. La conciencia para Wundt es el conjunto de experiencias vividas por una persona. Así, aunque hay elementos que la constituyen, estos interconexionan entre sí y se hallan vinculados con otros ocurridos en el pasado. Los elementos de la conciencia eran para Wundt las sensaciones y los sentimientos. Repetimos, los elementos de la conciencia eran para Wundt las sensaciones y los sentimientos. Las sensaciones y los sentimientos. Las sensaciones proceden unas del exterior a través de los sentidos, por tanto son visuales, táctiles, gustativas, etc. Y otras del interior, como la fatiga muscular, el dolor, la presión, etc. Según Wundt, poseían dos tipos de atributos: cualidad e intensidad. El primero se refería al nombre que le damos a la sensación y el segundo a su fortaleza o grado. Imaginad una gota de limón en vuestra lengua. Cuando señaláis que es ácida, le estáis dando un nombre. Indicáis su cualidad, por tanto. Cuando marcáis que es muy fuerte su sabor, estáis indicando su intensidad. En cuanto a los sentimientos, son subjetivos. Proceden del propio sujeto. En este campo, Wundt desarrolla la que ya ha sido conocida como la teoría tridimensional de los sentimientos. Para llegar a la determinación de estos sentimientos, Wundt utilizó el método introspectivo con la ayuda de un metrónomo. Uno de los aspectos relativos a la conciencia que Wundt desarrolló, derivándolo del introducido por Leibniz en 1704, fue el de la apercepción. Bajo Wundt, este concepto adquirió un nuevo significado y relevancia. Mientras que la percepción era el proceso de entrada de una representación mental en nuestra conciencia, la apercepción era el proceso que se ocupaba de mantener o trasladar determinada representación o representaciones en el centro de atención de la conciencia. Para la explicación de este fenómeno, los psicólogos de Leipzig utilizaban una analogía en el campo de visión. La comparación de la conciencia con el campo visual. La conciencia, tal como ocurría en la visión, tenía un punto que era muy clara, el punto de fijación, y un lugar donde aparecía confusa y oscura, el campo periférico, y un lugar que los circundaba a partir del cual los contenidos de la conciencia eran inconscientes, el umbral de la conciencia. Para ver claro un contenido en la conciencia, debía ser llevado al foco de atención y para ello era preciso un proceso voluntario por parte del sujeto. De esta forma, la voluntad jugaba un papel primordial en los procesos de apercepción y lo jugaría en adelante en todo el sistema psicológico de Wundt, que ha sido denominado como voluntarista. Bajo percepción, repetimos la idea que hemos tratado anteriormente, bajo percepción se entiende la entrada de una representación en el campo visual, campo de visión. Bajo apercepción, su elevación al centro del campo de visión, de la conciencia. El método de la introspección. La introspección o autoobservación es el método que consiste en utilizar como material de estudio el testimonio del mismo sujeto acerca de sus experiencias inmediatas. Al estudiar la mente, los aspectos interiores del individuo,
Para Wundt, la única forma de hacerlo es mediante la autoobservación o la introspección. Definición de introspección: observación que una persona hace de su propia conciencia o de sus estados de ánimo para reflexionar sobre ellos. Estados de ánimos para reflexionar sobre ellos. Criterios fundamentales de la psicología de los pueblos. Los productos culturales que mejor representan la evolución psíquica son el lenguaje, mito y las costumbres. La mente evoluciona hacia su perfeccionamiento. Hay un tránsito evolutivo desde las culturas primitivas a las sociedades actuales. En la historia del desarrollo de la humanidad, podemos establecer una serie de estadios por los que ha pasado la cultura humana. Primero, periodo del hombre primitivo, en los que no hay características comunes de raza u origen. Periodo de la edad totémica, en la que aparecen las primeras formas de organización social, familias, tribus. Tercero, periodo de la edad de los héroes. Aquí se desarrolla con mayor precisión la jerarquización de la sociedad. Aparecen los jefes y líderes carismáticos que arrastran a los grupos sociales. En resumen, la psicología etnológica o de los pueblos de Wundt se orientó, como habéis visto, hacia el estudio histórico de los fenómenos sociales y las formas culturales surgidas del colectivo humano. Empleó los métodos descriptivos de las ciencias sociales, ya que no podía ser abordada con el método experimental, y fue la forma en cómo Wundt entendió que podían ser estudiados los procesos psíquicos superiores, o sea, a través de su estudio histórico y evolutivo. Psicologías científicas alemanas no wundtianas. Fue en la Universidad de Leipzig, de la mano de Wundt, donde se generó el prototipo de la psicología que iba a imperar durante los próximos años. Sin embargo, hubo otras universidades como la de Berlín, la de Göttingen o la de Würzburg que dejaron, a través de los autores que desarrollaron allí sus trabajos más representativos, una especial huella en la psicología alemana de aquellos momentos. Algunos de estos autores defendieron el trabajo en el laboratorio, mientras que otros respaldaron una psicología empírica alejada de la investigación experimental. En los próximos apartados nos referiremos a estas posiciones alternativas a la de Wundt que descansan, principalmente, en manos de hombres como Brentano, Ebbinghaus, Dilthey, Hering, Müller o Stampf. 2.2.1 Hermann Ebbinghaus y su estudio experimental de la memoria. Hermann Ebbinghaus, 1850-1909, inició sus estudios universitarios en 1867, interesándose primero por la filología y la historia, para decidirse finalmente por la filosofía. Podemos hallar así su interés por la memoria, ligado a su labor educativa y a la lectura de los Element. Sus primeros experimentos de memoria fueron realizados entre 1879 y 1880, con interés de obtener su habilitación en la Universidad de Berlín. Justamente durante su estancia en esta universidad es cuando realiza la publicación de su obra más famosa, sobre la memoria, Estudios en Psicología Experimental, 1885. Los trabajos experimentales llevados a cabo por Ebbinghaus en la Universidad de Berlín representaban un cierto atrevimiento en aquella época, puesto que tanto Wundt como Fechner, pioneros de la psicología científica, no veían viable el estudio experimental de la memoria. Sin embargo, los resultados de sus investigaciones no dejaron de impresionar, como ha indicado el historiador español Antonio Caparrós.
Repetimos. Sin embargo, los resultados de sus investigaciones no dejaron de impresionar, como ha indicado el historiador español Antonio Caparrós, por su seguridad cuantitativo-experimental, rigor, originalidad e imaginación innovadora, así como por su estilo claro, sobrio, preciso y enérgico. Con su sistema de trabajo, rompió con los métodos introspectivos aún vivientes en el laboratorio de Wundt en Leipzig y abrió, al mismo tiempo, un nuevo campo de investigación con el que demostró la posibilidad de utilizar el método experimental en los procesos cognitivos. Los estudios de la memoria. Ebbinghaus era consciente de la complejidad de la memoria humana, pero ignoró expresamente esta dificultad intentando demostrar que su estudio era posible. Si el problema de la memoria era complejo, la solución, para Ebbinghaus, era simplificarlo para convertirlo en abordable. Los estudios sobre la memoria. Ebbinghaus era consciente de la complejidad de la memoria humana, pero ignoró expresamente esta dificultad intentando demostrar que su estudio era posible. Si el problema de la memoria era complejo, la solución para Ebbinghaus era simplificarlo para convertirlo en abordable. En síntesis, las investigaciones de Ebbinghaus sobre la memoria consistieron en la presentación de listas de sílabas generalmente sin sentido. Llegó a generar alrededor de unas 2.300, que bajo su criterio permitían un mejor control del material, y de la situación experimental. Estudió los efectos de la longitud de la lista, del número de repeticiones y de la amplitud del intervalo de retención. Analizó la evolución temporal de la memoria y estableció lo que hoy conocemos como la curva del olvido, encontrando que éste ocurría rápidamente al principio pero se enlentecía después. En resumen, con respecto a la memoria, Ebbinghaus, primero, abandonó la confianza en el testimonio de la introspección en favor de la evidencia objetiva, usando el método del reaprendizaje y del ahorro, pudiendo en él inferir la retención que se producía. 2. Inventó un material calibrado, sílabas sin sentido, que permitía un mejor control experimental. 3. Criticó las leyes asociativas de la contigüidad y de la sucesión inmediata, para introducir un estudio cuantitativo de las asociaciones remotas. 4. Hizo uso de nociones estadísticas y matemáticas para medir la significancia de sus hallazgos y para formular sus resultados de acuerdo con un modelo matemático. Ebbinghaus aportó a la naciente psicología experimental un rigor científico y un marco metodológico que permitía la paulatina separación de la psicología de la filosofía. Aunque, como acabamos de decir, no creó una escuela, su estela se extendió en la tradición funcionalista y asociacionista del estudio de la memoria. La posición teórica de Ebbinghaus puede ser catalogada de empírica, ateórica o carente de escuela, orientada a la investigación y ecléptica, lo cual le imprime un cierto carácter independiente de las escuelas dominantes en esa época en Alemania y puede ser considerado, en cierta medida, como un funcionalista europeo. 2.2.2 George Elias Müller y su labor en el Laboratorio de Psicología Experimental de la Universidad de Göttingen. George Elias Müller, 1850-1934, fue uno de los grandes gigantes de la inicial psicología científica alemana. Sus estudios universitarios le llevaron por las universidades de Leipzig y Berlín, donde estudió filosofía e historia. El grado de doctor Göttingen en filosofía lo obtiene en la Universidad
bajo la dirección de Lotze, con el trabajo titulado Teoría de la atención sensible. Müller se dedicó a la psicología siguiendo inicialmente el camino trazado por Lotze para conseguir convertirse luego en un psicólogo riguroso, crítico y experimentalista. Con Ebbinghaus y Titchener fue uno de los que más batalló por mantener separadas la filosofía y la psicología. En 1881 funda su laboratorio de psicología experimental, que gozó de un gran reconocimiento. Analizando la labor científica emprendida por Müller, podemos determinar dos etapas en su vida productiva. La primera etapa ocuparía aproximadamente las décadas de 1880 y 1890 y estaría centrada en la problemática de la psicofísica y del estudio experimental de la memoria, como continuación de los trabajos de Ebbinghaus. La segunda etapa comenzaría con el siglo XX y perduraría hasta su muerte, versando sus investigaciones sobre el área de la percepción visual, en una línea nativista muy cercana a la de E. Haring. Contribuciones más significativas de Müller al campo de la investigación de la memoria. La ley de Jost, elaborada inicialmente por Pitzelka y Müller y publicada por su alumno Jost, cuya formulación afirma que, cuando dos asociaciones tienen la misma intensidad, la repetición fortalecerá a la más antigua de ellas. Esta teoría de Jost explicaba la ventaja que tiene distribuir las repeticiones en el tiempo. La ley de Müller-Schumann, que manifiesta que cuando dos ítems se asocian, resulta más difícil luego que cualquiera de ellos se una a un tercero. Repetimos, la ley de Müller-Schumann. Cuando dos ítems se asocian, resulta más difícil luego que cualquiera de ellos se una a un tercero. Finalmente, la teoría de la interferencia en el olvido. En esta teoría, el olvido no se produce únicamente en función del desuso o desvanecimiento de la información almacenada en la memoria, sino que es fruto de la interferencia que produce el nuevo material adquirido sobre el recuerdo de lo aprendido anteriormente. (2.2.3) La psicología empírica. La psicología empírica. Los autores que hemos ido comentando, las psicologías empíricas. Los autores que hemos ido comentando hasta el momento, aunque discrepantes en algunos aspectos con el sistema wundtiano, estarían de acuerdo con las bases paradigmáticas establecidas por él. Creían, pues, en una psicología de la conciencia que estudiaba sus contenidos a través de condiciones experimentales, con objeto de asimilarla a las ciencias naturales. Repetimos, los autores que hemos ido comentando hasta el momento, aunque discrepantes en algunos aspectos con la psicología de wundtiana, estarían de acuerdo con las bases paradigmáticas establecidas por él. Creerían, pues, en una psicología de la conciencia que estudiaba sus contenidos a través de condiciones experimentales, con objeto de asimilarla a las ciencias naturales. Pero el experimentalismo psicológico, aunque fue lo que imprimió más fuerza en la psicología del siglo XIX, tanto en Europa como en Norteamérica, tuvo sectores críticos que no vieron adecuada su orientación positivista enfocada al estudio experimental. La controversia estuvo centrada en la inadecuada identificación de la psicología con las ciencias naturales,
especialmente con la biología y la fisiología, y en el recurso a los métodos de estas ciencias para fundamentarla. Estas tendencias contrapuestas fueron sobre todo centroeuropeas, principalmente alemanas y austriacas, y aunque nunca se mostraron como actitudes perfectamente delimitadas o sistemáticas, sirvieron de contrapunto con sus debates y nuevas fórmulas teóricas a la psicología del contenido, desarrollada especialmente desde Leipzig, ofreciendo una psicología como ciencia empírica, filosófico-argumentativa, vinculada a los datos científicos, a la propia experiencia, pero alejada del experimento del laboratorio. Alejada del experimento en el laboratorio. Muchos de estos cultivadores de la psicología, ubicada, como sabéis, en facultades de filosofía, prefirieron no desgajarla del habitual tratamiento de las ciencias culturales y del espíritu, ciencias que siempre habían tenido una estrecha relación con la filosofía. Los enfoques de estos autores discrepantes de las formulaciones y orientaciones wundtianas fueron más humanistas que naturalistas. Aunque el valor de las tendencias de muchos de estos autores en el momento en que se estaba iniciando la psicología científica fue relativo, no cabe duda de la importancia de su presencia para las futuras generaciones de psicólogos alemanes, que se vieron intensamente influenciados por ellos, como es el caso de los psicólogos de la Gestalt. Además, con su presencia obligó al wundtianismo en muchas ocasiones a definirse más claramente sobre lo que estaba haciendo, y dejó patentes algunos de sus puntos débiles. Los representantes de estos movimientos, más que psicólogos científicos, fueron filósofos interesados en la psicología, y si hoy los consideramos parte de nuestra historia, es porque, como dice el historiador español Antonio Caparrós, contribuyeron al establecimiento de una psicología con su presencia antitética, activa y correctora respecto de quienes fueron los protagonistas de aquel proceso histórico, los experimentalistas wundtianos. Las más importantes tendencias contrapuestas a la psicología experimental de Wundt son la psicología comprensiva de Dilthey, la psicología del acto de Brentano, la psicología fenomenológica de Husserl, la escuela austríaca de las cualidades de la forma. 2.3. El proceso de institucionalización de la psicología científica en Alemania. 2.3.3.2.3.1. El desarrollo de los laboratorios de psicología. Aunque no todos los laboratorios que se generaron procedían o intentaban emular al de Wundt, e incluso podrían señalarse algunos que nacieron paralelamente, este laboratorio fue el artífice, tanto por la actividad investigadora desplegada como por el material técnico que poseía, que permitió demostrar prácticamente que la psicología experimental podía ser una realidad. Contó con una infraestructura instrumental y humana, aparatos, ayudantes y estudiantes, muy importantes, lo que les posibilitó ir desarrollando una línea de investigación fructífera y le hizo gozar de prestigio y reconocimiento. La ayuda se hizo esperar y no fue hasta 1883 cuando, tras una remodelación arquitectónica, el modesto laboratorio se convirtió en el Instituto Psicológico Experimental, reconocido y financiado oficialmente. A pesar del retraso de la inclusión de su laboratorio entre las instituciones universitarias oficiales, en 1879 se considera, como ya hemos dicho, el año de fundación del mismo, dado que fue a partir de ese momento cuando comenzó la investigación psicológico-experimental en este lugar bajo la dirección de Wundt. En el laboratorio de Leipzig, Wundt se dedicaba a dirigir las investigaciones, asignando el problema que había de investigar a cada uno de sus discípulos. Representaba así la autoridad a la que se acudía en caso de duda y en algunas investigaciones hizo incluso de sujeto experimental.
por lo demás, se dedicaba sobre todo a elaborar el marco teórico y metodológico, a diseñar algún que otro nuevo aparato y a desarrollar reflexiones filosóficas, defendiendo, si era necesario, su punto de vista frente a las críticas recibidas. De esta forma, el trabajo empírico de recolecta minuciosa de datos y cálculo de resultados en las investigaciones experimentales del laboratorio recayeron en manos de sus discípulos y colaboradores. A partir de la fundación del laboratorio de Leipzig, empezó una clara proliferación de laboratorios que pretendían estudiar los procesos psíquicos de forma experimental. Muchos de ellos fueron creados por los estudiantes de Wundt a imagen y semejanza del que ellos habían conocido en Leipzig. Otros fueron producto de una especie de surgimiento por contagio, lo que podemos llamar surgimiento por contagio, propiciado por la potente actividad del laboratorio de Wundt. 2. Las primeras revistas de la psicología científica alemana. El papel institucionalizador de las revistas puede entenderse fácilmente si se tiene en cuenta que la labor científica llega al conocimiento de la comunidad de una determinada disciplina a través de su difusión. Así, las revistas especializadas, a partir de su aparición, fueron convirtiéndose, poco a poco, en uno de los canales más específicos de esta divulgación científica. Bajo este planteamiento, Wundt, en el marco de la primera psicología científica alemana, tuvo clara necesidad de divulgar la nueva ciencia y dotó a su laboratorio de un órgano difusor de los trabajos realizados en su seno, la revista Estudios de la Filosofía. Estudios de Filosofía. Las revistas psicológicas alemanas de este periodo, a pesar de la voluntad de algunas de ellas de querer unificar en sus páginas diferentes puntos de vista teóricos, pueden agruparse, como se desprende de la lectura de este apartado en revistas de orientación wundtiana y no wundtianas. A la luz del análisis de estas primeras revistas psicológico-experimentales que se publicaron en Alemania desde finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, podemos afirmar que la inicial psicología científica alemana tuvo entre sus objetivos de elucidar la forma como perciben y sienten nuestros órganos sensoriales, con el fin de determinar la configuración del contenido de nuestra conciencia en un programa que pretendía renovar el sentido de la psicología, haciéndola independiente a través de su reconocimiento como ciencia bajo la aplicación de una rigurosa metodología. 2.3.3. La Sociedad Alemana de Psicología Experimental y sus primeros trabajos, y sus primeros congresos. Las revistas, como ya habéis visto en el apartado anterior, jugaron un importante papel como medio para dar a conocer lo que los diferentes científicos estaban realizando en sus laboratorios, además de permitir, en muchas ocasiones, el debate a través de sus apartados de discusión y réplicas. No obstante, a medida que la psicología fue avanzando y ampliando sus dimensiones, los psicólogos, cada vez más numerosos, vieron la necesidad de realizar contactos personales por medio de reuniones que les permitieran agruparse y les sirvieran de foro para presentar sus últimos trabajos y teorías, entablando así relaciones directas. De esta forma, nacieron los primeros congresos de psicología científica. La idea de un congreso de psicología se ha de reconocer al polaco J. Ochorowicz, pionero de la docencia de psicología empírica en la Universidad de Lemberg, Polonia.